Bienvenidos a nuestro nuevo episodio de este podcast que hemos titulado Qué Padre. Y como habíamos dicho en el pasado, este es un podcast que estamos usando para ayudarle y animar a los hermanos, a los hombres que se involucren en la vida de sus hijos. Este fin de semana pasó el Día de las Madres, entonces vamos a cambiar las cosas un poquito para este episodio, que nos va a estar acompañando la hermana Sandra Velasco de Duncan, Oklahoma. Entonces, bienvenida hermana a nuestro podcast. Muchas gracias, hermano, por tenerme aquí este día. Para los que no saben, Duncan es un pueblo, es un pueblito a una hora más o menos de la ciudad aquí de Oklahoma City. Y el pueblo de Duncan originalmente es famoso por lo que le llaman el Chisholm Trail. Es un camino donde transportaron casi 10 millones de vacas de Texas hasta Kansas y todo pasó por ahí por Duncan. Entonces Duncan es un pueblo de rancheros. ¿Verdad que sí, hermana, que hay muchos rancheros y hermanos Sí, trabajadores? sí. Ahora, ustedes no son de Duncan. ¿De dónde vienen? Nosotros venimos de California. Mm, Bueno, yo llegué ahí a los 9 años a Los Ángeles, y mi esposo llegó a los 16 años. Llegamos a la iglesia del Pastor José Suárez allá en Southgate, California, y pues ahí crecimos y totalmente diferente a Duncan. hay más gente, Mucha más gente. más cosas que hacer, más Sí, tiendas. sí. Más lugares donde gastar el dinero. Sí. Entonces, creciendo en su hogar, qué tipo de ambiente crecieron? Nací en California, pero a los 6 meses mis padres me llevaron a México. Yo no tuve el privilegio de crecer en un hogar cristiano. Mis padres no eran cristianos. Mi papá tenía el vicio de tomar y mi madre igual de vez en cuando. Pues no fue una niñez muy am, agradable de recordar a veces, pero pues gracias a Dios hoy estoy aquí. Entonces, saliendo de la escuela, en un día normal, saliendo de la escuela, ¿quién estaba esperándonos en casa? Y cuéntenos un día normal en su niñez. Bueno, recuerdo lo, lo más temprano que yo puedo recordar son quizás kindergarten. Mm, Tenía unos 5 años. Y sí recuerdo este, mi mamá estar ahí presente mm. para los bailables que se hacen en México, ¿verdad? Por el Día de las Madres. Y ella estar ahí, me recogía de la escuela y ya íbamos a la casa, me daba de comer y se iba a trabajar. Y pues ya el resto de la tarde lo pasábamos jugando en la calle con amiguitos. ¿Y qué tan seguido hacían cosas como familia, como ir al parque, ir de vacaciones, hacer o actividades, campamentos? Am, no puedo recordar una ocasión donde salimos como familia, a algún lugar. Sí recuerdo que mi mamá nos llevaba a ver a mi abuelita a otro pueblo y pues estar ahí jugando nada más con mis primos. Mm. Y cuéntenos su relación con su papá, comenzando con él, qué tipo de relación tenían y qué tipo de relación tienen hoy. Pues mi papá trabajaba policía en México y él trabajaba 24 horas y descansaba 24 horas, pero las 24 horas que descansaba se la pasaba dormido. Entonces, Cuando dice 24 horas, ¿eran 24 horas seguidas? sí, sí. Bueno, no dormía 24 horas, Ah, pero cuando estaba en la casa, pues sí, nosotros en la escuela y ya cuando regresábamos estaba dormido y pues nosotros decíamos, ok, vámonos a jugar, ¿verdad? Porque está dormido. mm, Y pues no pasaba mucho tiempo con mi papá muy, muy seguido, pero sí tengo memorias que le gustaba ver mucho el fútbol mm. y a veces en sus días de descanso, pues nos sentábamos a ver fútbol y, y por eso a mí me llama la atención ver el fútbol. Yo creo que es por eso, ¿Y porque quiere publicar cuál equipo le gustaba? am, el América. Ok, ya, ya nadie le va a hablar a la hermana Sandra. ¿Y su relación con su mamá? ¿Qué tipo de relación tenían creciendo? Pues igual mi mamá se la pasaba trabajando la mayoría de veces. Este, trabajaba y a veces nos llevaba con ella.
a vender flores porque es lo que ella hacía. Hacía arreglos de flores y los iba a vender y a veces nos llevaba con ella y a veces pues no queríamos ir y porque no queríamos caminar y entonces pues me quedaba yo en la casa, ¿verdad? Con mis hermanos a jugar. Ujú. Y a veces, recuerdo una vez ya más grande que yo traté de hacer de comer, traté de hacer unos, unos huevos y no le eché sal para Uh-oh. empezar. Y después al parecer le eché mucho aceite que me brincó y hasta la fecha le tengo mucho pánico al aceite caliente. Llega un punto que sus padres se divorcian y platíquenos de su punto de vista de niña mirando y pasando por ese tipo de experiencia. Sí, este, cuando yo tenía 9 años, mi abuelito falleció. Am, Él era el que nos procuraba cuando mis padres no lo hacían. Él nos daba de comer, él nos compraba vitaminas y fue un tiempo muy difícil en mi vida porque mi abuelito era lo máximo para mí. Am, y él falleció. Después mis tías para, fueron para México para el velorio de mi abuelito. Y mi abuelito, pues, ya no estaba, ¿verdad? Y yo me sentía muy triste. Y mis tías le dijeron a mi papá, déjanos llevárnosla. Ella es nacida allá en los Estados Unidos, ella puede estudiar, ella puede tener mejores oportunidades allá, déjanos que nos la llevemos. Ujú. Mis padres aceptaron. Ellos dijeron, está bien, pues vamos a firmar los papeles, ¿verdad? Y Entonces fue un proceso que fue todo legal, sí, entonces básicamente como que me dieron en adopción Ujú. y es algo que yo no entendía hasta después. ¿Y usted Am, estaba de acuerdo con irse o sí, nomás le preguntaron y sus padres, ok, llévensela no, sí, era algo que me emocionaba. Ujú. Tenía yo 9 años y me emocionaba pensar que, oh, voy a ir a los Estados Unidos, al norte, ¿verdad? Ujú. Voy a ir al norte y voy a ir allá a la escuela. Pero después de que yo ya estaba aquí, quizás yo tenía unos 10 años, 11 años, mis padres se divorciaron. Me llegó la noticia de que se habían separado y entre mi papá y mi mamá, se estaban peleando la custodia legal de mis hermanos, que al final mi papá ganó y él se quedó con mis hermanos. Y pues fue algo difícil para mí porque yo decía, ¿qué va a pasar con mis hermanos? ¿Qué va a pasar con ellos? Todavía están chicos, ya no va a estar mi mamá ahí. Pues, ¿qué va a ser de ellos? Y pues sí fue algo muy, muy difícil para mí, que aunque yo ya estaba aquí en los Estados Unidos, pues yo pensaba en ellos. Algo que yo siempre he observado en un divorcio es que cuando se queda un padre o una madre con los hijos, eso abre la oportunidad a que los padres descuiden a los hijos Sí, y ya no tienen esa misma atención que antes tenían. No que los padres son malos padres ni nada de eso, pero simplemente están trabajando, salen del trabajo cansados y llegan a la casa y quieren dormir, quieren descansar, no quieren preguntar de la tarea, no quieren preguntar qué es lo que están haciendo, de los amigos. Entonces, ¿en qué áreas piensa usted que eso pudo descuidar a sus hermanos mientras que estaban creciendo? pues pienso que tuvo mucho que ver en cómo ellos crecieron. No tener mi mamá ahí con ellos y mi papá trabajando y pues como dice usted, no poder darles esa atención que ellos necesitaban, pues ellos encontraron amigos en la calle que eventualmente los guiaron o se fueron por mal camino. Y pues eso tuvo consecuencias muy, muy fuertes. El menor de mi hermano falleció hace 6 años, más o menos. Y no hace mucho, hace unos 2 años quizás, falleció mi hermana. Y ahora mi hermano, el que sigue después de mí,
en abril salió de la cárcel porque cayó preso ah, por andar en malos pasos, igual que mis otros hermanos. Me imagino que era igual como cuando yo estaba creciendo, que había mucha influencia de las gangas y de pandillas, y ellos también fueron afectados por esa influencia. Sí, sí. Ellos se involucraron con la mafia, se puede decir. Ellos se deslumbraron con el dinero que les ofrecían, am, con las amistades que les decían que eran sus amigos. Y pienso que en eso ellos encontraron un refugio y trataron de llenar un vacío que ellos tenían. Algo que he escuchado de gente que antes estaba en las gangas, les preguntan, oye, ¿por qué te metiste en una ganga? Y ellos dicen que se querían sentir como que eran parte de algo. Y lamentablemente niños van creciendo y pueden tener a su mamá, a su papá, pero aún así se sienten como que no son parte de la familia porque no tienen esa atención, no se sienten como que alguien los está escuchando. Y se sienten como que no son parte de la familia o no son parte de un equipo y lo buscan en las gangas. Y piensa que eso puede ser uno de los factores que contribuyó a eso. Sí, sí. Entonces usted va creciendo y llega un punto, un momento que por las circunstancias llega a pensar, no, nunca quiero ser mamá, no quiero ser madre, me siento, usted cuéntenos por qué llegó a pensar así. Sí, recuerdo un día hablar por teléfono con Mm, mi hermana, ya cuando estaba con mi papá, y me habla llorando y me dice, tuve un problema y me cuenta. Y yo recuerdo, esa noche llorar junto con ella. mm, Y en algo bien curioso que no fue hasta ese momento, hermano, que yo empecé a sentir algo en mi corazón en contra de mi mamá. Ah, yo pensaba, si ella se hubiera quedado, si no los hubiera dejado con mi papá, quizás mi hermana no estuviera pasando por esto. Am, y empezó un cierto coraje en mi corazón en contra de mi madre. Am, yo decía, yo no quiero ser mamá el día de mañana. Yo no sabría cómo ser mamá. Si yo decía, si esto es ser mamá, yo no quisiera hacer esto algún día. Y fue algo que me empecé a llenar de amargura poco a poco después de que yo hablé con mi hermana esa noche. Y más ahora yo pienso y digo, pues ser mamá es una bendición muy grande, que en ese entonces yo no quería experimentar, ¿verdad? mm. Por lo que yo había pasado de niña. Y quiero decir, ningún joven, ninguna jovencita debe de crecer pensando no quiero ser madre o no quiero tener una familia. Yo pienso que todos, la mayoría se están imaginando el día que se van a casar, el día que van a tener familia, el día que van a estar haciendo actividades y debe de ser algo bonito para los jóvenes pensar en el futuro, pensar en que pueden hacer grandes cosas y tener su familia. Entonces, hábleme un poquito más de ese proceso, sintiéndose quizás sintiéndose que no es suficiente adecuada para poder ser madre o cómo estuvo. Am, pues yo decía, ¿verdad? Al ver lo que estaba pasando con mi hermana, Ujú, yo decía, pues mi mamá no la cuidó, ¿verdad? ujú, Yo decía, mi mamá no la cuidó, y yo decía en mi mente, yo no sé cómo, yo no sabría ser una mamá, porque no tuve el ejemplo en mi madre que yo veía, ¿verdad? En otros niños, de cómo se expresaban de su mamá, cómo hablaban de su mamá. Me incluso recuerdo escuchar su testimonio de usted y como usted decía que miraba niños y decía, ¿por qué yo no tengo mi papá? ujú. Y yo así me sentía, yo decía, pues yo no sé qué es tener una mamá o la atención de una mamá, yo no sabría cómo ser mamá, am, y pues yo no quisiera que otra criatura pasara por mi sentimiento y yo pienso que por eso mi mente estaba en eso de que no, yo no quisiera ser mamá.
Sé que es difícil hablar de este tema, pero quiero preguntarle, ¿siente que en cierto aspecto le afectó su felicidad, su gozo, simplemente de día al día sentir esa felicidad como niño? ¿Siente que todo lo que estaba pasando quizás le estaba arruinando su niñez? Pues hubo un tiempo sí, después de que yo hablé con mi hermana, ¿verdad? Mi corazón se empezó a llenar de amargura. Yo sentía coraje en contra de mi mamá, sentía coraje en contra de mi papá y recuerdo a mis tías hablar conmigo y decirme, hija, tú no puedes tener esos sentimientos en tu corazón, no son sanos, necesitas perdonar, necesitas dejar que Dios te ayude a perdonar y para que tú no puedas crecer con eso y no crezcas con ese sentimiento en tu corazón. Y pues yo le doy muchas gracias a Dios por mis tías que las puso ahí para ayudarme y, y poder llegar a realizar que sí necesitaba yo perdonar para poder seguir adelante en mi crecimiento espiritual. Entonces, cuando se vienen de México, se viene a California con sus tías y sus tías son las que la empiezan a llevar a la iglesia por primera vez. Sí. Cuéntenos de esa experiencia. Pues en México, hermano, yo iba a la iglesia en una ruta de niños. Ujú. Y nosotros íbamos, sinceramente, porque nos iban a dar de comer. Yo decía, oh, ¿qué nos irán a dar hoy? O qué dulce nos van a dar hoy, ¿verdad? Y, um, y entonces yo iba de niña y escuchaba yo palabra de Dios, escuchaba clases y cuando yo vine a los Estados Unidos, mis tías, gracias a Dios, ya estaban yendo a una iglesia y mi tía Isabel, recuerdo que yo llegué un domingo en la tarde a la casa y ella venía llegando de la iglesia y mi hija, qué gusto verte mira, nosotros venimos de la iglesia y miraba su rostro tan diferente. Am, la miraba yo con sus hijas, mis primas, y yo sentí qué bonito, ¿verdad? Am, y ella compartiéndome de la iglesia, de cómo ellos ya tenían un poco de tiempo en la iglesia y yo decía, pues yo también iba, tía, yo también iba. Y ella me decía, no, pues qué bueno, mija, aquí vamos a estar yendo. Ujú. Y sí, estaba muy en serio porque no nos dejaba faltar ningún servicio. Todos los servicios ahí Ya. estábamos. Y cuéntenos cómo le ayudó, cómo le afectó tener esa estabilidad de que ahora puede estar yendo a la iglesia todos los fines de semana, todos los miércoles, ir a visitación y nomás el cambio de estabilidad que le trajo a su vida, cómo le afectó su gozo personal. Tenía yo 9 años y este era, era una aventura, ¿verdad? Era algo nuevo. Entonces yo estaba muy ansiosa, yo estaba contenta de pensar que ahora estoy en Los Ángeles y ya mi tía cuando nos empezó a llevar a la iglesia, yo notaba que era diferente a lo que yo estaba acostumbrada a ver, ¿verdad? Am, un ambiente de vicio y era algo totalmente diferente que impactó mi vida. Pues seguimos yendo a la iglesia, todos los servicios y para mí era un gozo como niña ir a la Ujú. clase de escuela dominical, ir a la clase los miércoles. Pues los maestros tuvieron un impacto muy grande en mi vida con su amor y con su dedicación que me mostraban cuando yo había llegado a la iglesia. Y algo que quizás no pensamos muy seguido, pero puede ser el único gozo que los niños que vienen en el camión, los que vienen a la iglesia, puede ser el único día feliz que tienen en su vida, el día que vienen a la iglesia los domingos. Entonces es tan importante que nosotros nos podamos involucrar y tratar de buscar a niños y traerlos a la iglesia. Entonces llega al punto que usted está yendo a la iglesia fielmente y eventualmente escucha de Cristo, escucha de la salvación y platíquenos cómo fue ese proceso. Recuerdo
mi tía Isabel, sentarse y tomar el tiempo para hablarme de la salvación. Quizás yo recién llegada, unos 9 años y algo, y ella me habló de la salvación, ¿verdad? Y yo hice la oración. Y yo dije, sí, yo sí quiero aceptar a Cristo. Y hice la oración. Am, Más quizás pasaron unos años y yo empecé a sentir como que, "Oh, no, no, no estoy toda". Y conforme fui creciendo y fui entendiendo más, am, yo decía, yo todavía soy mala y no, como que no, si yo siento que no, no tengo esa seguridad en mi corazón para, pues, para, si me muero, para ir al cielo. Y entonces ella me mostró, ¿verdad?, el camino a la salvación a los 9 años. Y yo decía, ya cuando estaba quizás en los 17 años, yo decía, yo no soy salva. Mm. Yo no sentía esa seguridad en mi corazón. Y hablé con mi tía y me dijo, mija, pues, tú has escuchado vez tras vez cómo ser salva y voy a estar orando por ti. Y yo recuerdo un servicio un domingo en la mañana que yo estaba en mi asiento mirando al pastor Suárez predicar y había algo en mi corazón que yo decía, yo ya no puedo con esto, yo ya no puedo con esta carga, yo necesito pedirle al Señor realmente que entre a mi corazón y que me salve y yo en mi mente ya estaba, pastora, apúrese, pastora, apúrese, pastora, apúrese. Y en cuanto él dijo, vamos a orar, yo recuerdo que me puse en mis rodillas y recuerdo llorarle al Señor ese día y hablar con él y aceptarle en mi corazón. Y desde ahí pude yo sentir esa seguridad en mi corazón de mi salvación. Para la mayoría de personas, yo he escuchado que dicen, y tomé la mejor decisión de mi vida al aceptar a Cristo, pero siento que después de aceptar a Cristo es cuando se vinieron muchos problemas a mi vida. ¿Usted pasó algo similar a eso? Sí, llegué a los 18 años, hermano, y había rebeldía en mi corazón, como yo pienso que muchos jóvenes, ¿verdad? Am, Y adultos había, también. había rebeldía en mi corazón. Mm. Y yo le doy gracias a Dios por mi tía Isabel, que siempre tuvo su dedo en el renglón y no me dejaba hacer lo que yo quería. Y yo decía, pues ya tengo 18 años, Mm. ya no pueden obligarme, ¿verdad? A ir a la iglesia, a ser partícipe de la rondalla, del coro. Y recuerdo que Ujú. empecé a trabajar en una clínica. am, yo ya tenía mi propio carro y recuerdo que yo dije, no más, no más. Y dejé de ir a la iglesia, dejé de ir a la iglesia por un buen tiempo, ya no iba a los servicios. Mi tía, recuerdo, me hablaba muy seguido y decía, mija, estoy orando por ti, te extraño, ¿cuándo vas a venir a la iglesia? Y yo decía, sí, sí, yes, ma'am, I'm gonna go. Yo decía, voy a ir, voy a ir. Llegó un día donde sentía un vacío en mi vida, que yo sabía muy bien que estaba mal. Yo sabía muy bien que estaba fuera de la voluntad de Dios, de donde Él me quería. Y no era feliz, no era feliz en el mundo, aún si era quedándome en casa nada más a ver películas. Yo decía, yo no debería de estar aquí, yo debería estar en la iglesia. Y, y llegó un día donde yo dije, no más, Señor, perdóname, este, conozco y acepto que tú eres real y, y necesito ponerme bien. Y cuando yo regresé a la iglesia, yo recuerdo pensar y decir, no more games. Decía, no, no más juegos. Dios es mi Dios. Y, y en ese tiempo Dios se hizo mi Dios. Ya no fue el Dios de mi tía que me llevaba a la iglesia. Ya era mi Dios, ¿verdad? Yo pensaba, yo decía, ah, Dios me trajo de México, Dios me sacó del ambiente en donde yo vivía y yo decía, Dios me trajo hasta acá y Él tiene un propósito con mi vida y yo no puedo echarlo a perder, ¿verdad? Por lo que el mundo ofrece que no es real, que no es nada bueno y
Y Dios se hizo mi Dios cuando yo volví a la iglesia. Ese es un tema que hablamos muy seguido con nuestros jóvenes, que a veces un joven puede ir a la iglesia solo porque sus padres van y crecen y van por compromiso, porque dicen, no, pues ya manejo, ya estoy libre, pero tengo que ir porque mi mamá se va a sentir mal o mis padres van a estar preguntándome que qué estoy haciendo mal. Y es bien difícil ir a una parte y no querer estar ahí. Y a veces uno mira a un joven que se mira triste, se mira desenchufado y nosotros tratamos de empujarlos a que lleguen a ese momento que puedan decir, ahora ya no es el Dios de mi mamá, no es el Dios de mi papá, ahora es mi Dios y yo tengo que seguir a Dios, yo tengo que buscar la bendición en mi vida. Algo que yo siempre digo, ¿verdad? Yo no quiero la bendición de Dios en mi vida solo porque mi pastor es bueno o solo porque mi esposa es buena. Yo quiero buscar la bendición de Dios en mi propia vida y que Dios mire mi vida y que esté agradado con eso. Y ahora que está trabajando en el ministerio tiempo completo, está como esposa de pastor, me imagino que también tiene sus batallas. Y uno de los temas que siempre predican los pastores, si son fieles a predicar la palabra, es el perdón. Tienen que predicar del perdón, tienen que exhortarnos a que debemos de perdonar a todos. Entonces me imagino que igual como yo, ¿verdad? Que usted pasó por un proceso de examinar su corazón y mirar verdaderamente quién está ahí que no ha perdonado. Me imagino que sus padres también estaban ahí y cuéntenos de ese proceso de perdonar. Am, sí, como le comentaba antes, ¿verdad? Empezó a haber una amargura en mi corazón en Mm, contra de mis padres, pero gracias a Dios, una vez más, por mis tías que siempre estuvieron ahí diciéndome, no puedes tener ese sentimiento en contra de tus padres, son tus padres, y Dios no te va a ayudar a crecer si tú sigues con ese sentimiento. Pasaron unos meses después de eso y yo dije, pues no puedo tener este sentimiento en mi corazón. Mi mamá trataba de buscarme, de mm, hablar conmigo y yo no aceptaba hablar con ella. Yo estaba molesta, pero yo entendí, yo entendí más adelante que Dios tenía, que Dios tenía un propósito con, pues, con todo lo que Él estaba haciendo. Ah, y yo hablé con ella un día y le dije, mamá, ¿cómo estás? Y ella, mi hija, pues estoy bien, he tratado de hablar contigo, ¿cómo estás? Y pues yo le decía, bien, bien, y recuerdo llorar mucho ese día y decirle, mamá, pues yo estaba molesta contigo, siento como que no nos querías, no sé. mm, Y ella decía, no, no, ¿cómo crees? ¿Verdad? Yo, claro que los quiero, son mis hijos. Y yo le dije, pues, ma, yo no quiero tener nada en mi corazón en contra de nadie, ujú, en contra de ti, en contra de mi papá. Y, y recuerdo que ella me decía, pues yo no sé por qué estás enojada conmigo. mm, Y yo le dije, ma, pues, fíjate que pasó esto con mi hermana y ella no sabía. Y también ese día, pues empezó a llorar, ¿verdad? Y yo le dije, ma, yo nomás quiero que sepas que no tengo nada en mi corazón en contra de ti. Y igual con mi papá, yo dije, yo no puedo tener nada en contra de ellos. Necesito quitar esta amargura de mi corazón porque sí me afectaba mucho y mm, decidí perdonarlos. Y ahora en el ministerio igual hemos tenido que aprender, ¿verdad? Y mm, estamos aprendiendo. Y una de las cosas que pienso que todo pastor y toda esposa de pastor pasa es por tener que perdonar. mm, Pero le doy gracias a Dios por que me ha ayudado a entender que si Él me pudo perdonar a mí, amen. yo puedo perdonar también a quien sea. Y es fácil decirle a una persona, mira, tienen este problema, perdónalo, Dios te perdonó a ti, pero es bien difícil cuando uno mismo tiene que aplicar
esa escritura en nuestra vida y verdaderamente enfrentar esas emociones y sacarlas. Decir, ya te voy a perdonar, ya no tengo nada contra ti. Aún el simple hecho de hacer una llamada a alguien y decir quiero hablar contigo, quiero decirte que te perdono, es difícil. Mucha gente dice te perdono, pero no olvido. Como que están diciendo, sí, te voy a perdonar, voy a hablar contigo, pero ahí va a estar en mi mente lo que me hiciste. Como diciendo, sí te perdono, pero las cosas no van a ser igual. Y una de las definiciones que el pastor siempre nos decía a nosotros es que perdonar a alguien es tratarlos como si nunca te hubieran ofendido. Como que si simplemente lo que te hicieron nunca pasó y amarlos de esa manera. Y es bien difícil mirarlo así porque uno siempre quiere acordarse, uno quiere estar pensando en las cosas negativas y regresar a esas malas memorias y todavía sentir ese enojo, ese odio, pero sabemos que Dios no nos ama así. Cuando Dios nos perdona a nosotros, deja todo olvidado para siempre. ¿Hay algo que le diría a su mamá o a su papá si están mirando este podcast? Sí, sí, hermano, yo les diría que los quiero mucho, que a pesar de todo lo que hemos pasado, am, yo creo que Dios tenía un propósito en mi vida y que Dios ha permitido todo con un propósito. Y quizás si no fuera por todo lo que hemos pasado, yo no estuviera aquí este día. Y que hace mucho tiempo los perdoné y que ellos saben que cuentan conmigo para lo que sea y lo que yo pueda hacer por ellos. Bien, hermana. Yo siento que cuando uno va creciendo, tiene el cuaderno ahí listo, anotando todos los errores de sus padres y como que ahí los tiene en la memoria. Hasta que uno es padre, uno empieza a madurar un poco más y tiene sus hijos. Y cuénteme cómo le ha ayudado a ser madre a pensar en las situaciones de sus padres y quizás a entender más lo que pasaron. Pues ahora que veo a mis niñas, yo digo, pues este pensamiento de que no me quieren, es totalmente erróneo. Ujú. Am, yo amo a mis niñas y yo sé que mis padres se sentían igual, ¿verdad? Al vernos a nosotros, al verme a mí crecer. Y mi madre siempre estuvo al pendiente de nuestras necesidades básicas, al igual que pues yo de mis niñas. Y pienso mucho en que quizás muchas veces ella tuvo pensamientos en su mente preguntándose qué va a ser de nosotros y ese temor en ella, um, como lo hay en mí ahora. Y pienso en mis niñas y como mi deseo más grande es que ellas crezcan, conozcan al Señor como su Salvador personal y que le sirvan a Dios con todo su corazón. ¿Y qué le diría a una jovencita que quizás no tiene la mejor relación con su mamá? Le diría que primeramente que Dios la creó con un propósito y que el enemigo siempre va a tratar de desviarla de ese propósito y va a haber pensamientos en su mente como que mi mamá no me quiere, no puedo hacer esto, no me deja hacer lo otro, pero precisamente porque tu mamá te quiere y te ama y quiere lo mejor para ti, ella quiere estorbarte para que no hagas errores que quizás ella cometió. En mi experiencia trabajando con jóvenes mayores, siento que a veces las madres están más enfocadas en ser la amiga de su hija y no la madre espiritual de su hija. Entonces, en su opinión, ¿cuál es la manera más efectiva que una madre pueda tener buena influencia en la vida de sus hijas? Pienso, hermano, que sí es importante primeramente ser el ejemplo am, como madre, ¿verdad? Y también tener un balance donde ellos sepan que mi mami me ama y mi mami es mi amiga, pero también nosotras como madres estorbarles y saber que hay veces que uno tiene que decir no firmemente, ¿verdad? Cuando están chiquitos y hacen un berrinche, es importante decir no y corregir ese berrinche. Ujú. Um, y ya de más grandes es importante que ellos sepan que
mami está ahí, que mami los quiere y que mami es su amiga, pero también que sepan que si hacen algo incorrecto, mamá va a corregir. Um, y llega a una edad donde yo pienso que ya entienden más y hay que explicarles, ¿verdad? El por qué no de ciertas cosas. Cuando están chiquitos, por ejemplo, Emily tiene 2 años y le digo, no vayas para allá y no va. Pero Melody ya va para casi 7 años y le digo, Melody, no hagas eso. Pero ¿por qué? Ujú, Y a veces he tenido que decir por qué yo dije, ¿verdad? ujú. Pero ella otra vez me dice, Mommy, but why? ¿Pero por qué? Y entonces tomo el tiempo y le explico de por qué. Mira, porque si tú haces esto, esto te va a pasar, yo no puedo estar ahí para ver, así que necesito que entiendas que no puedes hacer eso. Y pienso que es importante tomar el tiempo para explicarles el por qué no de varias cosas, ¿verdad? En la Biblia encontramos muchas razones el por qué no hacer las cosas. Y creo que es importante que con el ejemplo y con la Biblia les expliquemos qué va a pasar si ellos toman ciertas decisiones. Y si hay una jovencita o una hermana que es nueva en la iglesia, que quizás no tiene a alguien, no tiene una buena influencia en su vida, pero quiere estar en los caminos de Dios y no tiene mucho apoyo, ¿qué palabra de ánimo le daría a esa persona? Pues yo le diría que le eche ganas, Mm, que le eche ganas, que Dios está de su lado y, y que con Dios tenemos todo. Él es nuestro amparo y refugio y en Él podemos confiar que Él nos va a sacar adelante, aunque a veces se sienta sola o que para qué seguir, ¿verdad? Pero en Dios puede encontrar ese ánimo y Dios quiere lo mejor para su vida y lo mejor para su vida es que estén en sus caminos de Él. ¿Y qué tan importante es que las que ya están en la iglesia han estado más tiempo? ¿Qué tan importante es que ellas busquen a las jovencitas y que traten de involucrarse en la vida de ellas? Pienso que es algo muy importante. Yo recuerdo de jovencita en la iglesia tener varias hermanas que se acercaban a mí y me abrazaban. Y ¿cómo estás, Andrita? Y poder sentir yo ese cariño sincero de parte de ellas también tuvo un impacto en mi vida de decir, wow, a alguien le importo, alguien se preocupa por mí. Y pienso que eso es muy, muy importante, que ellas sepan que en la iglesia hay hermanas que están ahí para ellas, para cualquier error o necesidad que ellas tengan. Muchas gracias, hermana, por compartir su testimonio. Para concluir, ¿puede terminar con una palabra de ánimo para las madres? Sí, hermano, al final del día pienso que podemos enfrentar diferentes cosas, ¿verdad? A veces puede ser que el esposo no nos apoye, puede ser que tengamos hijos rebeldes, puede ser que tengamos niños especiales, ¿verdad? Como en mi caso, ustedes saben que tengo una niña con necesidades especiales, Melody. Um, y a veces es difícil tratar de comprender el porqué de las situaciones difíciles que pasamos. Pero Dios tiene un propósito y yo sé que Dios tiene un propósito con mi niña Melody, aunque quizás ahorita no lo comprendo, pero yo sé que Dios la formó y yo sé que Él no se equivocó con lo que Él hizo en ella y yo sé que algún día vamos a entender el propósito por el cual ella está legalmente ciega. Y aunque son cosas difíciles que podemos pasar como madres, Dios está ahí con nosotros. Y algo que yo he aprendido a través de esta circunstancia es que Él está ahí. Mm, Y a veces uno siente como que, ¿por qué a mí? mm, Pero uh, al hacer esa pregunta es como que estuviéramos preguntando, pero ¿por qué no a fulano? ¿O por qué no a mm. sutano? Y no queremos el mal para ninguno de nuestros prójimos. Entonces he aprendido a contentarme en su voluntad de Él. A veces uno siente, yo recuerdo que a veces me sentía sola, me sentía como que, pues, ¿por qué?
¿Por qué mi niña? Y tocaba mi violín. Mm. Pero le doy gracias a Dios por las palabras de ánimo que he escuchado mucho a través de este tiempo de hermanos, de hermanas, pastores, darnos ánimos y decirnos que Melody no tiene nada, Melody no tiene nada malo en su vida, Mm. que mucho depende de nosotros, si nosotros estamos ahí para ella y le enseñamos el amor de Dios, que ella va a llegar a comprender que Dios tiene un propósito en su vida. Y he aprendido que Dios tiene el control y a Él no se le pasa nada, y que en Él podemos encontrar ese refugio y esa, esa paz que tanto necesitamos a veces, y Él nos da las fuerzas para seguir adelante a pesar de las circunstancias difíciles. Y así que pues yo podría decirle a la mamá que está pasando por algo difícil, que Dios está en control y que Él está al tanto del problema y de la tristeza que hay en su corazón, y que tenemos que confiar en Dios, que Él tiene un propósito y que todo lo que Él permite en nuestras vidas es para bien. Y más me gustaría añadir que puede estar una madre ahorita que está escuchando en una situación no muy agradable. Puede ser que esté soltera, que está trayendo a sus hijos a la iglesia sola, que se siente que está ahí por darse por vencida. Puede ser una madre que está batallando con jóvenes mayores que no están en la iglesia, que tienen un corazón frío para las cosas de Dios. Y es como usted dijo, hermana, que nunca están solas. Dios nunca nos ha abandonado. A veces se puede sentir así, pero tenemos que acordarnos que Dios nos ama, que Dios está ahí, que Dios quiere lo mejor para nosotros. Gracias por ese testimonio, hermanas. Ya ha sido de bendición para mí y sé que va a ser de bendición para muchas hermanas también. Sí, hermano, gracias por tenerme aquí. Y ahorita que menciona a las madres solteras, quisiera mencionar que mi esposo es hijo de una madre soltera, y es una mujer que ora mucho, ora demasiado. Y a una madre así que está en los caminos de Dios y tiene unos hijos que quizás con el corazón frío, como usted menciona, yo le quiero animar a que nunca deje de orar por sus hijos, Mm. que siempre esté orando por sus hijos. Yo creo con todo mi corazón que Dios escucha la oración de una madre y que Él puede hacer posible lo imposible. Así que no se rinda, hermana, y siga orando por sus hijos. Amén, hermana. Eso trae a mi mente una hermana en Duncan. Me acuerdo que cada servicio levantaba la mano y pedía oración por sus hijos que quería que se arrimaran a la iglesia. Y dice usted que hasta el día de hoy Lo hace. no hace. Amén. Sí, amén. Mi hermana Zoila es una gran bendición, siempre pidiendo por sus hijos, siempre pidiendo por ellos. Y yo como le digo a ella, hermana, no se rinda y yo sé que Dios va a escuchar su oración. Amén, hermana. Gracias por su testimonio. Esta semana que supe que iba a hacer esto, me puse a pensar mucho más detalladamente en lo que ha sido mi vida hasta el día de hoy. Así que le agradezco mucho por esta invitación. Una vez más pude um, traer a mi mente frescamente cómo Dios ha sido bueno y cómo Él tenía un propósito en mi vida sin yo saberlo. Y le doy gracias a Dios por lo que me ha permitido pasar, ¿verdad? Dios me tiene aquí con un propósito y ahora estamos en la iglesia de Duncan sirviendo. También hemos pasado tiempos difíciles, pero Dios ha sido bueno y por la gracia de Dios ahí estamos todavía. Y he aprendido a perdonar y a amar Amén. como Dios ama. Y pues yo amo a todas mis hermanas de Duncan y es una bendición estar ahí con ellas, y um, le agradezco mucho a Dios porque por Él um, estoy donde estoy, porque quizás pudiera haber estado en la cárcel en estos días, o quizás ya no estar en esta tierra. Mm. Y le agradezco mucho a Dios por eso. Amén, hermana. Para concluir, queremos compartir un versículo de la Biblia con ustedes. Es de Segunda de Timoteo, capítulo 1, 8 y 9. Dice, por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí, preso suyo,
sino participa de las aflicciones por el Evangelio según el poder de Dios, quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. Te quiero animar, si no has tomado la decisión de aceptar a Cristo como tu Salvador personal, que lo aceptes, y Él puede llenar ese vacío que hay en tu corazón. Y Él le puede dar un propósito nuevo a tu vida, comenzando el día de hoy. Gracias por escucharnos. Esperamos que este episodio pueda ser de bendición a sus vidas. Gracias. Fue borrón y cuenta nueva. Fue borrón y cuenta nueva. Cuando en la cruz me perdonaste.